Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Podemos tomar hoy nuestros asientos. Hoy vamos a continuar con el estudio glorioso de este libro hermoso que es el Apocalipsis. Amén. Si ustedes han venido los anteriores viernes, podrán saber que estamos siguiendo una serie de conferencias, de mensajes que hablan acerca de este libro hermoso, glorioso, que hablan acerca de Cristo glorificado, que hablan acerca de Cristo como una deidad, como Dios, como el ser inmaculado, ya no como el ser rechazado, ya no como el ser que lo golpearon, lo escupieron, lo menospreciaron, sino un libro que habla de Cristo en su máxima expresión de gloria. Amén. Así que nos vamos a introducir en esta noche en el maravilloso estudio del Apocalipsis, de la palabra del Señor. Muy bien. La anterior semana comenzamos un tema que se llama la revelación de la visión. Amén. La revelación de la visión. Oscar compartió allí en este tema que existían 7 puntos muy importantes de considerar. ¿Qué es lo que hace Cristo con la iglesia? Entonces, el anterior viernes pudimos observar o analizar a los 2 primeros. Entonces vimos que Cristo le da poder a la iglesia. Y el segundo es, Cristo intercede por la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues hoy nos toca ver 3 puntos más, vamos a alcanzar a ver 3 puntos más que son muy importantes. Si tienen donde anotar, anótenlos. Hoy vamos a ver como tercero, cuarto y quinto punto, sería Cristo purifica a la iglesia. Luego veríamos, Cristo le habla con autoridad a la iglesia y Cristo domina a la iglesia. 3 puntos muy importantes. Y vamos a comenzar con ellos. Vamos a ver el primer punto de esta noche, que es Cristo purifica a la iglesia. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, verso 14 y 15a. Vamos a ver, Cristo purifica a la iglesia. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como ¿qué? Como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Muy bien. Se lo ve un poco difícil, ¿verdad? Pero no es así. Lo vamos a ir viendo. Bueno, como primer punto, Cristo purifica a la iglesia. Él nos ordena y nos ayuda a ser una iglesia pura. Tenemos que entender esto. El Señor quiere ver una iglesia pura y sin mancha, hermosa, intachable, pero el Señor también nos ayuda, porque para nosotros es prácticamente imposible de hacerlo. Bueno, en primer lugar, ¿sí? En el verso 13 del anterior, Juan describe las ropas de Jesús. Y ahí podemos ver que Jesús es tomado como un sumo ¿qué? Sacerdote, y eso lo vimos el anterior viernes. Pero en estos versos 15 y 14, Juan describe la personalidad de Jesús. En otras palabras, Juan describe la obra de Cristo, de corregir y purificar a la iglesia. Por eso Cristo nos ordena y nos ayuda a ser una iglesia purificada.
Si Él no nos ayudara a ser una iglesia purificada, realmente tendríamos grave problema. Muy bien, y vamos a ver unos ejemplos en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Vamos primeramente a Mateo 5, verso 48. Mateo 5, 48. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor: sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vaya, ¿verdad? Dirían muchos de ustedes, ¿perfectos? ¿En verdad? ¿Tengo que ser perfecto? Y tal vez muchos de ustedes pensarían que esta palabra perfecto es totalmente sin pecado y ya así con las alitas y la aureola ahí volando y cantando aleluya allá arriba en los coros, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, la palabra perfecto que ahí menciona el Señor Jesús, ¿sí?, viene de la palabra teleios, que significa completo, cabal, maduro, o que ha alcanzado su máximo desarrollo, ¿sí? Eso quería decir, pero el Señor realmente lo que quería decir con este verso o con esta palabra perfecto es que seamos íntegros o que tengamos una expresión de integridad o una madurez espiritual cada día mejor. Dios nos manda a no estancarnos, en otras palabras, a que cada día nosotros comencemos a crecer en madurez y en integridad. Comencemos a caminar en integridad al Señor, ¿sí? Para nosotros es imposible ser perfectos, exactamente como les digo, sin ningún error. ¿Quién de aquí no tiene errores ya? ¿Sí? Mientras estemos nosotros en esta carne, en este cuerpo, mientras nosotros estemos en estos huesos, tendones, articulaciones, la carne está contaminada del pecado. Y si tú lees Romanos capítulo 7, te vas a dar cuenta que Pablo, el apóstol Pablo, describe esa debilidad de la carne, diciendo que la carne es débil, porque allí mora el pecado. Ahora hay que distinguir una cosa muy importante. La persona que conoce al Señor Jesús, los cristianos verdaderos que llegan a la presencia del Señor, estas personas de repente son transformadas. Sí, hay un ejemplo que me gusta mucho y es, por ejemplo, si yo llegara tarde, imagínense que ya la alabanza terminó, pero no llega. Y ahora el que iba a predicar, ¿qué pasó? Y el pastor aquí enojado, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo llego cansado y vengo y le digo: no, pastor, lo que pasa es que imagínese que venía con un amigo por la carretera, él me venía trayendo en el carro y yo cojo y se nos pincha una llanta y le ayudé a cambiar. Bueno, yo me bajé y no me di cuenta que me hice muy a la carretera y miré un camión grandote a 80 kilómetros por hora y ¡fra!, me dio con todo. Y por eso pues me tardé un poquito. ¿El pastor qué me va a decir? Este joven o está loco o es mentiroso, porque ¿quién puede sobrevivir a eso? ¿Sí? ¿Quién lo puede hacer? Es igual, cuando el cristiano conoce al Señor, cuando un hombre, una mujer conocen verdaderamente al Señor, Dios es más poderoso que un camión y Él no te dejará con vida y jamás volverás a ser igual. Hay una cosa que entender aquí: aquellos que practican el pecado y aquellos que pues fallan, pero van al Señor en su debilidad todos los días. Lamentablemente la iglesia está llena de personas que practican el pecado y eso hace que no conocen al Señor. Así que este verso de Mateo, sed pues vosotros perfectos, nos está diciendo el Señor, en su debilidad, día tras día, vayan a donde mí, corran donde mí, porque yo los amaré y los purificaré. Ahora veamos otro ejemplo más.
Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. 2 de Corintios 11, 2. Dice la palabra del Señor: porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado, miren hermoso, dice, los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es hermoso que el Señor nos cele de tal manera. Dios es tan celoso de su pueblo y tan celoso de su iglesia que Él la quiere ver hermosa y pura. Ustedes pueden mirar las historias del Antiguo Testamento en Números capítulo 25, donde los hombres, dice, se comenzaron a prostituir con las mujeres moabitas, adoraron a los dioses moabitas, y el Señor se celó y comenzó a a consumir a esas personas. Así que el Señor es muy celoso, es muy celoso. Y por eso es que muchas veces el Señor tiene que corregirnos y volvernos al camino. Muchas veces cambiamos al Señor. Es fácil para el hombre comenzar a tener otro centro. Es fácil para el hombre comenzar a desviar su mirada, comenzar a poner su esperanza en cosas, en personas, y entonces el Señor comienza a celarse, a tener celo, un celo santo, y entonces tiene que derribar con todo eso, con idolatrías, con cosas que en tu corazón comienzan a surgir. Entonces el Señor quita eso para que tu mirada diga: no, Señor, perdóname, hoy vuelvo a tus brazos y mi mirada se centra en ti. Amén. El Señor te cela con pasión, amados. Lo cela. Me cela a mí, nos cela a cada uno de nosotros. De verdad Él quiere una iglesia pura. Y es hermoso que diga este verso: pues os ha desposado con un solo esposo. Está diciendo: solo soy yo, no es nadie más. Por eso el Señor también dice: aquel que ama más a padre y a madre no es digno de mí. Aquel que ama a esposa no es digno de mí. Aquel que ama más a hijos no es digno de mí. Y podríamos añadirle diciendo: aquel que ama más un ministerio, más que ama el trabajo, más que ama cualquier cosa, no es digno de mí. El Señor es un ser celoso. Vamos al siguiente, vamos a un verso que a las chicas les hace suspirar, no a muchas. Las he visto suspirando ya. Efesios 5, 25 y 27 dice: miren, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si ustedes notan el verso 27, es un verso hermoso allí, porque dice: a fin de presentársela a sí mismo. O sea, ¿quién hace la obra? ¿Quién la va a purificar? ¿Nosotros solos? Jamás, imposible, imposible, olvídate. Ahí imagínate si ese verso dijera: a fin de que Jesús espere recibir allí una iglesia pura y sin mancha. No, el Señor sabe. En Mateo 19 lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios puede purificar a su novia. Eso es Él. Lo único que nos demanda de nosotros es santidad, demanda de nosotros es integridad, como lo acabamos de ver, y demanda de nosotros tener la voluntad de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo, madurar, porque no podemos estancarnos y quedarnos ahí y vivir una vida cristiana cómoda. No, tenemos que progresar cada día, pedirle al Señor: dame más de ti, más de tu palabra, más de tu presencia, quiero más. Si no anhelas más, te has acostumbrado.
Si hoy no anhelaste más de Él, te acostumbraste. Nos hemos acostumbrado. Tenemos que buscar más y más de Él. Por eso digo, miren, este es hermoso, a fin de presentársela a sí mismo. Así que este es el verso que las chicas suspiran, ¿verdad? Y los hombres hacen fuera. Porque es una gran responsabilidad para el hombre. Las mujeres se ponen felices, pero los hombres también debemos ponernos felices también, no se preocupen. Muy bien. Vamos a un ejemplo más. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Amén. ¿Lo tienen? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿sí? ¿Qué más dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Para que la iglesia pueda ser purificada, el Señor requiere santidad. Sed santos, porque yo soy santo. No puede haber purificación si no hay santidad. En Levítico 18, versos 29 y 30 dice la palabra de Dios: cualquiera que practicara estas abominaciones será eliminado de mi pueblo. Y luego le dice al pueblo: ustedes observen mis mandamientos y absténganse. Esa palabra abstenerse es separarse, es vivir en santidad. Absténganse de practicar las abominables costumbres que se hacen en esta tierra. No se contaminen por causa de ellas, dice Levítico. El Señor nos envía a ser santos. La pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo? La santidad se la procura todos los días, de lunes a domingo. Si tú dices, no, el lunes sí y el martes ya me dio perecita, orar y leer la palabra. Si estás así, es un peligro, hermano. Estás viviendo en cuerdas de alta tensión. Un momento, Satanás va a llegar, ¡ting!, y caíste. Y será difícil levantarte. Pero cuando tú buscas al Señor con intensidad y lees la palabra todos los días, el Señor te purifica, te santifica, porque el Señor dice en su palabra: yo soy el que santifica. No tú te santificas, sino yo te santifico. Y para que el Señor te santifique, el Señor quiere verte allí con Él todos los días. ¿Sí? Ahora, algo más que el Señor utiliza es una palabra que a muchos cristianos no les gusta: la disciplina. ¿Sí? La disciplina. Hebreos dice que ciertamente toda disciplina, al ser aplicada, no es agradable, sino al contrario, es realmente un poco desagradable. Pero al final dice, produce una gran cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido entrenados por ella. La disciplina debe de ser algo que necesitamos. Y tú y yo tenemos que reconocer, necesitamos disciplina. ¿Sí? Un ejemplo, Mateo 18, 15 y 17. Vamos a ver, Mateo 18, 15 y 17. Miren, aquí dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no las oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Esto es impresionante. El Señor llega y dice: muy bien, la disciplina es necesaria. Y Dios nos disciplina de una y de otra manera. Y muchas veces nos va a disciplinar con personas, que es más difícil. Y un poco porque la persona es: yo vivo para mí, orgullosos, muchos.
Y cuando viene el hermanito y te dice, oye hermano Fer, me parece que estás haciendo mal en esto, mira, la palabra de Dios dice esto, ¿y tú qué? ¿Cómo así vienes a mí? No, yo sí, yo esto. Y bueno, listo. Luego toma 2 testigos más, vienen, mira, nosotros pensamos, ¿y ustedes qué? ¿Se han unido para criticarme o qué? No, yo estoy bien. Y miren lo que el Señor de grave. Tanto así que si este hermano rechaza la corrección, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, en otras palabras, ese hombre no conoce al Señor. Cuando una persona rechaza la disciplina, la corrección del Señor, es un hombre que no conoce a Dios. Es una mujer que no conoce a Dios, un joven que no conoce al Señor. La disciplina es necesaria. En Proverbios dice, a los padres les dice, corrijan al pequeño desde su juventud, desde niño. Y en grande él nunca se apartará. Y es doloroso. La corrección no es algo simple. ¿O a quién le gustaba que sus padres lo corrijan? Pues a mí no sé si a ustedes. Pero era necesario, porque eso nos ayuda mucho. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, introduzcamos más en el verso 14. Vamos a Apocalipsis 14, capítulo 1, verso 14, para seguir mirando cómo Cristo purifica la iglesia. Dice la palabra, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si ustedes ven ahí, puse en negrita una parte del verso. Esa parte es la que la vamos a examinar primero. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué significa eso? Ahí primero es una clara mención al libro de Daniel 7:9. Ahí comienza ya a mostrarse otros libros que se anexan o que son base del Apocalipsis. Y vamos a leer Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel 7:9. Amén. Dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se levantó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel describe al Señor, al Todopoderoso, al Dios Padre, porque cuando dice, y se sentó un anciano de días, hace referencia al Padre. Y cuando volvemos al versículo 14 de Apocalipsis, Juan describe, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Miren que estos dos versos prácticamente son similares y tienen las mismas características. En otras palabras, podemos decir que se confirma con esto la deidad de Jesús. Hay muchas personas que no creen que Jesús es Dios. Hay muchas personas que dicen que Jesús solo fue un profeta o que fue un hombre piadoso, o incluso yo he escuchado a personas decir que Jesús fue el arcángel Miguel, una doctrina totalmente de demonios. Jesús es Dios, y Juan lo describe perfectamente en el verso 14. Y es la misma descripción que tiene el Padre. O sea, los dos están al mismo nivel, el mismo conocimiento, la misma inteligencia, los mismos atributos, tanto el Dios Padre, el Dios y Dios Jesucristo. Lo estamos viendo allí, ¿sí? Así que no debemos tener duda de que Él es Dios. Vamos más allá, sigamos viendo. El verso 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Muy bien, ahí también ven que subrayé o puse en negrita la palabra blancos. ¿Por qué esa palabra blancos? Bueno, blancos viene de la palabra leucos en el original, leucos. Y esta palabra leucos quiere decir brillante, deslumbrante o radiante, ¿sí? O sea, simboliza la veracidad eterna
gloriosa y santa de Cristo. Blancos, esta palabra es muy importante porque menciona o hace referencia a que Cristo Jesús, cuando Juan lo vio, cuando Juan lo miró, cuando dice en esta palabra blancos, él estuvo viendo prácticamente la santidad de Jesucristo, un ser inmaculado, glorioso, eterno. Esa palabra blancos quiere decir eso, hermoso, porque él es radiante, miren, deslumbrante. Ayer que leía la historia de Sansón, me impresionaba porque el padre de Sansón, Manoa, le dice: ¿y cómo te llamas? Cuando se encuentra con el ángel del Señor, que es Jesús. Y el ángel del Señor le dice: ¿por qué quieres saber mi nombre? Mi nombre es un misterio maravilloso. En otras palabras, mi nombre es espectacular, es radiante, deslumbrante, brillante. Mi nombre es lo que tú necesitas. Amén. El nombre del Señor Jesús es glorioso y vemos como Juan lo describe. Muy bien, sigamos, verso 14 de Apocalipsis 1. Y luego dice: sus ojos son como llama de fuego. ¿Qué nos querrá decir aquí Juan con esto? Sus ojos son como llama de fuego. En otras palabras, nada se escapa de los ojos del Señor. Nada se escapa. Su mirada en sí penetra hasta lo más íntimo de la iglesia. Nada se escapa a los ojos del Señor. Tú me puedes mentir a mí y yo te puedo mentir a ti, y podemos juntos mentirle al pastor, a los líderes, pero a Dios nadie le miente, porque Dios sabe hasta el más íntimo y secreto de tus pensamientos. O sea que si aquí alguno de ustedes está diciendo: este Fernando me cae mal, y predicando todavía, tú me puedes estar sonriendo ahorita, pero el Señor sabe ese pensamiento, sabe hasta lo más profundo. Así que ¿por qué engañarlo? Y lamentablemente en la iglesia hay personas que tratan de engañar al Señor, que dicen: no voy a confesar esto porque no quiero dejarlo, y no confiesan su pecado y no quieren salir de esa vida. Pero es muy peligroso. Y veamos Mateo, miren, Mateo 20, 26, para fundamentar esto. Mateo capítulo 20, verso 26. El Señor dice aquí: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Un día todo saldrá a la luz. Todo lo que hiciste o todo lo que hicimos debajo de las nubes saldrá a la luz. Un momento, no para siempre será la noche, sino que tendrá que salir el sol. Y ese momento seremos confrontados por el Señor, y el Señor nos dirá: hey, yo conozco lo que tú ocultas. Y en la iglesia vemos tantas personas lamentablemente viviendo una vida doble, que es algo que Dios abomina realmente, porque el Señor te va a ver de lejos. O sea, ¿cómo puedes decir: mientras viva aquí, sí, y en tu casa viviendo para el pecado, muriendo para el pecado? Es algo inconcebible y es lamentable. Bueno, sigamos, verso 15, la parte A. Dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero, esto se refiere al juicio sobre los pecadores en la iglesia. Esto se refiere al juicio de los pecadores dentro de la iglesia. El Señor juzga a aquellos que están dentro de la iglesia y aún siguen practicando el pecado. Y si no se arrepienten, lamentablemente, como dice Hebreos en el capítulo 10, solo queda una terrible expectativa de juicio y fuego eterno. ¿Sí? Porque aquellos que pisotean la sangre de Cristo merecen la muerte.
Ahora, los reyes antiguos, ¿sí?, se sentaban en tronos altos. Más o menos un trono alto era donde sus pies estaban a la altura de los ojos del individuo que iba a ser juzgado. Si yo iba a ser juzgado, el trono del rey, sus pies estaban así, a la vista derechita de mí. Y él estaba ahí sentado en un trono alto. ¿Qué significa? Los pies del rey ejercen autoridad. Entonces, cuando este verso dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, quiere decir que Jesús se está moviendo en la iglesia para ejercer autoridad de castigar con dolor correctivo a los cristianos. ¿Con dolor? Tú preguntarías. ¿En verdad el Señor puede hacerlo así? Sí, el Señor lo hace y es necesario. Porque si no lo hace, somos bastardos. Y leámoslo, Hebreos 12, del 5 a 10. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 10. ¿Qué dice? Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere? Diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois, ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos sinceramente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participáramos en su santidad. El Señor quiere que participemos en su santidad, ¿sí? Quiere ver una iglesia pura, sin mancha, sin mancha. Y antes de entrar al segundo punto, quisiera contar una historia hermosa, que realmente cuando la escuché, se me fueron las lágrimas, pero también me gocé mucho. Y se llama La historia de la mujer de las 8 vacas. No sé si alguien ha escuchado. Si alguien ha escuchado esa historia, levante su mano. ¿Sí? ¿La escuchaste? La historia de la mujer de las 8 vacas. ¿Qué es esta historia? Bueno, esta historia proviene del continente africano. ¿Sí? En África, en algunos poblados, se acostumbra a que cuando los jóvenes, un hombre y una mujer, tienen ya la edad para casarse, el hombre tiene que pagar por la esposa a su suegro. Lo tiene que hacer. Entonces la historia comienza así. Había un hombre, un padre, que tenía una hija. ¿Sí? Esta hija, pues la tenía ahí en su casita, todo, y no se casaba. No se casaba. Y él ya prácticamente había perdido un poco la esperanza, porque esta hija era feita. Realmente era feita, era la más feita de todo el pueblo. En verdad, es una historia verdadera. Era la más feita. Entonces el papá decía, ¡ay, nadie se va a querer casar con mi hija! Y resulta que los hombres, cuando veían una hermosa mujer, totalmente divina para ellos daban el precio máximo, que eran 8 vacas. Era el precio máximo para una mujer. La mujer que era comprada con 8 vacas se sentía la más feliz del mundo en ese poblado. Y el papá pues estaba perdido en la esperanza, así que él lo que esperaba era una gallina, tal vez un conejo o hasta un sapo verde. En verdad, así se disminuía tanto según la mujer. Un día un joven se le acerca y le dice, Señor, he visto a su hija y yo quiero casarme con ella. El Señor se sorprende, el padre, y comienzan a generar una conversación entre ellos. Y el padre no quería preguntarle cuánto vas a pagar por mi hija, porque él se esperaba una gallina,
tal vez estos gallinazos que se comen en allá en África, las sobras, no, mentira. Y este joven, bueno, al final el padre le dice, listo, ¿y cuánto piensas dar por mi hija? Y este hombre le dice, claro, yo voy a dar 8 vacas. Cuando escuchó eso, el papá casi se cae para atrás. Y ay no, dice, ¿en serio? Y no lo podía creer, hasta que por un momento él le dijo, ¿y por qué vas a pagar 8 vacas por mi hija? Y este hombre le dice, es que yo siempre he querido casarme con una mujer de 8 vacas y su hija para mí es una mujer de 8 vacas. Bueno, le dice el padre, está bien. Así que ese hombre le paga las 8 vacas, se casan y todos se les burlaban. Las mujeres decían, ¿en serio pagaron 8 vacas por ella? Y los hombres decían, ¿que estaba ciego? ¿Cómo vas a pagar 8 vacas por ella? Y todos se burlaban, todos hacían tal vez eso. Pero después de un tiempo, esa mujer que todos la consideraban feíta, la más pequeña, la más, no sé, la que ni siquiera la miraban, terminó siendo la más envidiada de toda esa región, la más hermosa, la más bella. ¿Por qué? Porque con el hombre que se había casado era un hombre que valía la pena, y un hombre que la trató tan bien, que la santificó, que la levantó y la purificó, cosa que al final esta mujer terminó siendo la más hermosa de todas las mujeres y la más envidiada, porque era la más feliz. Imagínense, incluso otras que fueron compradas por 8 vacas sintieron lo que ella sintió. Imagínense a Cristo ahora. Cristo vino y pagó el máximo precio por una novia, y esa novia incluso era más feíta que de la historia, incluso horrorosa. ¿Cómo Jesús pudo pagar un precio tan alto por seres tan despreciables como nosotros? Es espectacular lo que ha hecho el Señor. Si eso no te llena de emoción, yo cuando escuché por primera vez esta historia realmente estuve muy agradecido con el Señor. Y la palabra de Dios dice que al final, en Efesios que acabamos de leer, se presentará para Él mismo, ¿qué? Una novia hermosa, sin mancha. ¿Y por qué? Por causa del novio. Amén. Sí que es una historia hermosa. Vamos rápidamente a estos 2 puntos que no son tan largos. Que es, Cristo habla con autoridad a su iglesia. Y vamos a leer el versículo 15, la parte B. Sí, vamos, verso 15 de Apocalipsis 1, parte B. Y dice, y su voz, ¿qué? Como estruendo de aguas. Bueno, en el verso 10 se habla que la voz del Señor era como trompeta, pero aquí cambia, la voz de Él era como aguas, muchas aguas. Y en Ezequiel 43:2, ustedes lo pueden leer aquí, dice, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente y su sonido era como el sonido ¿de qué? De muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Aquí vemos nuevamente que Cristo es Dios, porque solo Dios puede ser descrito de esta manera. Solo el Señor puede tener una voz tan poderosa y tan hermosa, la misma voz que un día resucitará a los muertos, según Juan capítulo 5, versos 28-29. Esa voz resucitará. Y sobre todo estos versos nos están diciendo que Jesús nos habla a la iglesia y que la iglesia debe estar atenta a su voz. Si la iglesia no está atenta a la voz del Cristo, a la voz del Señor, terminará lejos y no hermosa, no purificada. ¿Sí? Imagínense a un estudiante con un profesor mudo y el estudiante no sabe leer las señales que hacen estas personas. ¿Se han visto?
¿Cómo va a aprender ese estudiante? Le va a ser imposible. La voz de Dios trae conocimiento. Si tú niegas la voz, te tapas los oídos y dices, no, yo no quiero escuchar esta palabra, masco el chicle y listo, me voy a la casa. Te estás provocando la gran ira del Señor en tu vida. Y es verdad, miren lo que dice Romanos 1:24. Si no estoy mal, es 1:24, no, 1:28, aquí creo que está mal puesto. Si alguien me lee Romanos 1:28 para ver si estoy seguro. Romanos capítulo 1, verso 28. Aquí creo que se ha puesto mal. ¿Sí? Sí, 1:28 es. En la NBI dice esto, me pareció mucho mejor. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez, ¿qué? Los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Peligroso. Si tú un día dejas de escuchar la voz de Dios, dejas de escuchar la voz, es muy peligroso, porque el Señor te entregará a las pasiones vergonzosas de tu corazón y terminarás duro tu corazón, y vendrá el día de tu muerte y te arrepentirás durante toda la eternidad. Por eso, jóvenes, hermanos, hermanas, iglesia, por favor, como decía Pablo igual, les ruego que no dejen de escuchar la voz del Señor. El día en que la dejen de escuchar, y como dice este verso, estimaron que no valía la pena. Si tú dices, no vale la pena, vas a terminar lejos de Dios. ¿Sí? Vamos al último punto de esta noche, que es Cristo domina a su iglesia. Cristo la domina. Bueno, lo que vamos a leer ahora es lo que, según varios teólogos que yo estuve estudiando y según varios comentarios, es uno de los versos más difíciles de interpretar en la Biblia. Y es el reto para cualquier estudiante de seminario, cualquier predicador y teólogo, porque en realidad no se conoce una respuesta exacta y precisa de lo que quiere decir este verso. Hay muchos que dicen una cosa, hay otros que dicen otra, y hay muchas. Y realmente fue muy difícil para mí, ya comprenderán. Yo realmente me gusta hacer esto y aunque me dolió un poco la cabeza, lo hice para el Señor y de verdad. Para entender esto, Cristo domina a su iglesia. Vamos a tomar dos porciones de dos versículos, del verso 16a y del verso 20a del capítulo 1 de Apocalipsis. El verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Ahí está subrayado, solo vamos a tomar esa porción. En este día viernes vamos a tomar solo esta porción. Después el próximo, quien dé el próximo mensaje ya seguirá hablando de lo que sigue. Y en el verso 20 tomaremos lo que dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Al unir estas dos partes nos quedaría esto. Tenía en su diestra 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esta porción de la palabra es una de las palabras, como les digo, más difíciles de interpretar, junto con otras como Ezequiel 1, que son el reto más grande de los predicadores y teólogos. Ya lo hemos de estudiar cuando lleguemos al capítulo 4 de Apocalipsis. Ahí toma Ezequiel 1. ¿Sí? Bueno, mientras tanto esperemos. Bueno, estos versos, ¿qué significa? Vamos a leerlo nuevamente. Tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, primero esto significa que Cristo tiene la autoridad y el dominio sobre su iglesia.
¿Sí? Cristo tiene la autoridad y el dominio sobre su iglesia. Cuando Juan menciona 7 estrellas, el verso 20 responde que son ángeles que están en estas 7 iglesias. ¿Sí? Son ángeles, dice allí, y muchos lo interpretan de esa manera. Cuando dice ese verso, tenía en su diestra, esta frase, tenía en su diestra, quiere decir que Cristo tiene el dominio sobre ella, sobre la iglesia, total, el dominio total. Y la palabra ángeles, como vemos ahí, las 7 estrellas son los ángeles, viene de la palabra angeloi en el griego y malachim en el hebreo. ¿Sí? Y aquí es donde hay la confusión. Aquí es donde viene lo difícil de interpretar. Hay muchos teólogos de sana doctrina que dicen o que concluyen que son definitivamente ángeles los que son estas 7 estrellas, que son definitivamente ángeles del cielo. Ellos lo dicen así, pero no sería realmente lo correcto, piensan otros, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento no hay un solo versículo que diga que los ángeles también dominan a la iglesia junto con Jesús, o lideran a la iglesia con Jesucristo. No hay ningún verso, no vas a encontrar uno solo. Sí, no hay ninguno solo. Así que esto realmente sí me quebró cabeza y me puse a investigar mucho y voy a citar algunos nombres de varios predicadores de sana doctrina que concuerdan lo mismo, y de ahí sacaré una conclusión para que todos lo entendamos. Muy bien, el pastor John MacArthur, en su libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Apocalipsis, página 57, dice: es mejor traducir ángeles como mensajeros y no como ángeles en sí. ¿Sí? Muchos lo traducen como ángeles, como las criaturas angelicales. Pero según este pastor, dice que deberíamos de mejor traducirlo como mensajeros, como lo está escrito en Lucas 9:24 o Santiago 2, capítulo 2, verso 25, si no estoy mal. Igualmente el pastor John MacArthur dice: pero como se dice Cristo los tiene en su mano derecha, es más probable que fueran ancianos y pastores, uno de cada una de las 7 iglesias. Esto es lo que describe también este autor del libro Apocalipsis, la revelación para estos días, si no estoy mal, doctor Miguel Russell. ¿Sí, doctor? Bueno, él es otro predicador de sana doctrina que igual dice que no podrían ser ángeles de ninguna manera, sino deberían ser ministros o pastores o ancianos a los que les está mencionando como ángeles. ¿Sí? Otro es Matthew Henry, en su comentario acerca de la Biblia, afirma: las 7 estrellas eran símbolos de los ministros de las 7 iglesias, a las cuales tenían que escribir el apóstol Pablo y a quienes Cristo sostenía y mandaba. Y otros autores más que concuerdan que no eran ángeles, porque sería muy difícil o posiblemente erróneo, porque incluso ellos mismos dicen es posible, porque es muy difícil la interpretación de este verso. Sí, y estos hombres que acabamos de leer, ellos dicen que no son ángeles de los que están en el cielo o criaturas angelicales, sino son mensajeros. La palabra ángel ahí en vez debería ser mensajero, ¿sí? Y son representantes, ministros o pastores de cada una de las 7 iglesias, que ya la vamos a estudiar luego, ¿sí? Así que, por último, en esta noche, pues la conclusión de este tercer punto, que es Cristo domina la iglesia, es que estos pastores o ancianos serían los instrumentos del Señor para que Cristo establezca su dominio. Es por eso que vemos que las normas en el Nuevo Testamento para ser un pastor son tan elevadas.
Es mejor decir esto que decir que eran solo ángeles del cielo. Es más preciso decir que eran no líderes, sino pastores, cabezas de esas iglesias, que el Señor les reveló lo que a Juan, o sea, el Señor le dio a Juan esta revelación y Juan les dio a ellos, a cada una de estas 7 iglesias. Por eso les dice, escribe a las 7 iglesias. Juan les entregó a estos pastores y ellos son los mensajeros para que la iglesia sea instruida. ¿Sí? Y por eso vemos las normas para ser un pastor. Vaya, eso sí, es increíble. Ahí podemos leer, ahí hay versos, ustedes lo pueden anotar y en su casa leerlos. 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Y del 1 al 7, y ahí ese 3 no sé por qué está ahí, sino Tito, capítulo 1, verso del 5 al 9. Perdón, ese 3 no sé qué es. Se puso ahí. ¿Sí? Bueno, 3 puntos muy importantes que en esta noche abarcamos. Y 2 puntos más que el próximo viernes veremos para concluir la revelación de la visión. Ahora, iglesia, yo le pido ahí en su lugar que medite un momento, un instante. Miren que el Señor, lo que quiere el Señor es una iglesia pura. Y hay una canción que me gusta mucho y que tal vez sería la acorde en esta noche, que habla acerca y dice: y te amaré con pasión. Un día amaremos con todo al Señor. Y hace una pregunta que a mí me gusta, o por lo menos a mí me gusta, es: ¿cómo pudo ser? Tú moriste en la cruz por alguien tan, ¿qué podría decir? Tan despreciable, tan feo, tan horrible como yo. ¿Cómo pudo ser eso? Entonces, si te pones a pensar, el Señor quiere lo mejor para la iglesia. El Señor quiere lo mejor para cada uno de ustedes, chicos, chicas, hermanos, hermanas, iglesia en general. Dios quiere lo mejor. Dios no quiere que tú te pierdas. El Señor les dice en Mateo a los discípulos: el Padre no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. El Señor tiene tanto amor y tanta paciencia para contigo. El Señor viene y con delicadeza te dice: hija mía, hijo mío, ¿por qué no vuelves a mirar mi rostro? ¿Por qué no te acercas a mí con una necesidad profunda? Iglesia, yo quiero que hoy pienses que el Señor pagó el precio máximo por ti. Si hubiese sido 8 vacas, el Señor hubiese pagado esas 8 vacas. Pero el Señor pagó más que 8 vacas. Pagó su vida entera, su sangre, su hermosa sangre derramada en la cruz. Y yo le pido al Señor ahora mismo, en mi corazón, que todos los que estén aquí no sean indiferentes a esta palabra, porque me preocupa mucho que ustedes cierren sus oídos y que en vez de causar vida a sus corazones, cause muerte. Así estimaron, dice, no tomar en cuenta para nada, o que no valió la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Él a su vez los entregó a una mente depravada para que hagan lo que al Señor no le gusta. Y al final ese capítulo termina diciendo: aquellos merecen la muerte. Así que yo realmente, con todo mi corazón, espero que hoy no seas indiferente a esta palabra. Espero que no cierres tus oídos ni tu corazón, sino que salgas de aquí con diligencia, vayas y digas: a ver, hoy vimos esto, voy a ver si en verdad este hermano que predicó no me está engañando. Ve y responde: mira, un día la iglesia estará con el Señor, un día. Anhelen ese día como con un anhelo que nunca antes han tenido. ¿Saben? Hace un tiempo yo realmente no estaba con el Señor bien, estaba lejos
y mi corazón comenzó a anhelar otras cosas. Por ejemplo, estando yo en la universidad, yo anhelaba terminarla y tener mi carrera. Y muchas veces me esforzaba para eso. Pero tan perdidamente ahora, cuando ya estoy a las puertas, ya no me produce nada. Ni siquiera un poco me produce de alegría. Con solo el hecho de que el Señor esté a mi lado un día y con todas las fuerzas de mi corazón pueda verle y anhelarle, verle con todo su amor y su resplandor, verle en su trono tan majestuoso, tan bello. Eso me llena de pasión y quiero buscarle más, y ya nada de las cosas de este mundo me llena. Él es lo único que deseo ahora. No sé tú, espero que no cierres tus oídos a la hermosa palabra de Dios. Espero que digas, voy a ir a mi casa y estar contigo un momentito, aunque sea, y decirte gracias por pagar el precio máximo. Gracias por pagar el precio que yo no merecía. Tú no merecías ese precio. Yo no merecía ese precio. ¿Por qué lo pagaste, Señor? No lo merecía para nada. Solo merecía la muerte. Solo eso merezco. Porque hoy no vienes al Señor tú con todo tu corazón y le dices gracias. Porque no merecemos eso. No merecemos. Para nada lo merecemos. Pero el Señor plació. Le plació pagar el precio. Ahora el Señor es hermoso. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.